Comenzamos el noticiero hablando de noticias duras para el bolsillo. Una de ellas, el elevado precio de la carne. Es que comprar carne se volvió ahora sí casi que imposible pues, en Colombia. La cifra que nos daba Luis Enrique más temprano, que ha aumentado un 12.04% en el último año. Impresionante. Carísimo. Una libra 20, 25.000, 30.000 pesos de carne. Pero, sí, pero también hay pollo, pescado, cerdo que está sabroso. Evidentemente, pero esto ha generado también un rifirrafe entre el gobierno y Fedegan por la exportación de ganado. Pero adicionalmente, una serie de medidas por parte del presidente Gustavo Petro tendientes a contrarrestar lo que él dice podría generar inflación con las alzas de las tasas de interés en su pulso con el Banco de la República. Vamos a hablar directamente con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, quien muy amablemente nos acompaña a esta hora del mediodía. Ministra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego, y a toda tu mesa de trabajo y a quienes nos escuchan en esta tarde. Ministra, empecemos por los anuncios que hizo el presidente, sobre bajarle el precio a los fertilizantes, dar unos subsidios. ¿Cómo va a funcionar eso y desde cuándo exactamente? Bueno, son tres medidas. La primera tiene que ver con, en efecto, subsidio a los fertilizantes. La segunda tiene que ver con crédito y subsidio a la tasa, ahora un poco más costosa frente a la decisión del Banco de la República. Y una tercera que tiene que ver con otras cadenas de comercio y en particular frente a agricultura, el fortalecimiento del proceso de redistribución de tierras. Empiezo por el primero, que es el subsidio a los fertilizantes. Nosotros durante este gobierno hemos puesto en marcha el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios. Hemos invertido allí más de 252.000 millones de pesos que han amortiguado el acceso para pequeños y medianos productores a fertilizantes, a plaguicidas, a semillas. Hemos tenido para este año la ejecución de un FAIA que llamamos FAIA de ciclo corto para fortalecer arroz, para fortalecer maíz, diversificación productiva, y esos ciclos cortos esperando impactar en la cosecha, en la primera cosecha de este año. Pero ministra, sobre eso que está diciendo, sobre los fertilizantes, pues el impacto global de los fertilizantes se debe a la guerra de Ucrania y Rusia, que comenzó hace mucho tiempo. ¿Por qué justo en este momento, a juzgar por lo que dijo ayer el presidente en la locución, la atención está en los fertilizantes y es está ocurriendo a un poco más de un mes de la primera vuelta electoral? ¿Es una coincidencia? Vanessa, nosotros tenemos un impacto en los fertilizantes pospandemia, guerra Ucrania-Rusia, eso se venía normalizando, pero tenemos ahora una guerra en Medio Oriente que ha llevado a que en las últimas 3 semanas la urea, que es fundamental para hortalizas, para cereales, para frutas, se haya incrementado en más del 54%. Esa urea que usamos en la papa, en el arroz, en el maíz, que usamos en el frijol, que usamos en la leche, en los pastos para ganadería, nosotros vamos a sentirla ya en un ingreso con un valor muchísimo más alto. Entonces, yo te estaba contando de ese programa que venimos ejecutando, en efecto, para atender costos de producción como una política estructural y permanente, que además del acceso a esos insumos agropecuarios, la acompañamos con una exención arancelaria de 76 partidas. Pero lo que estamos viendo después del 26 de febrero, donde empezó la guerra y en el estrecho de Hormuz el cierre del paso de barcos llenos de combustibles, de fertilizantes, de urea, es un incremento inusitado de que es el principal fertilizante nitrogenado en el mercado. Y nosotros tenemos un cálculo que podemos llegar a por encima de 6 puntos en el incremento del índice de precios del consumidor de los alimentos, jalonando aún más la inflación, y tenemos que tomar medidas para mitigar ese impacto inflacionario. En efecto, entonces, necesitamos desplegar ya mismo un programa que mitigue esos impactos de la guerra de Medio Oriente, y claramente no lo asociaría a un tema electoral, lo asocio a la necesidad que han manifestado productores pequeños, grandes y medianos a tener un mecanismo de contención del impacto del incremento en el precio. Están creciendo los precios en los potasios, están creciendo los precios en la roca fosfórica, tenemos países, China restringió salida de urea, Brasil cerró fronteras para el tema de fertilizantes, nosotros tenemos muchos países que están haciendo reservas estratégicas de sus activos productivos, dentro de ellos los fertilizantes. Si no tomamos medidas ahora, lo que vamos es a tener un incremento bárbaro en los costos de producción. Sí, ministra, el otro tema que hemos venido tratando es el del precio de la carne, que está muy costosa, y el presidente pues también en ese rifirrafe que ha librado con Fedegan, pues está diciendo que todo se debe a la exportación de carne a China principalmente. Pues yo no sé si eso es muy cierto o no, porque el presidente estuvo en China y hablaba de exportar
también mucha carne y productos... Lechonas y de todo. Sí, exacto, a China. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente el precio de la carne baje? En efecto, tenemos una preocupación. En el último dato de inflación, la carne tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales. Es uno de los jalonadores del IPC de los alimentos, y el IPC de los alimentos en el último dato fue uno de los jalonadores generales de la inflación. Empezamos a indagar en las medidas y a poder estudiar lo que estaba pasando, y encontramos unos datos que me parecen importantes. El 73% de los bovinos, porque no estamos hablando de carne de cerdo ni de carne de pollo, estamos hablando de carne de res, el 73% de los bovinos exportados son machos entre 1 y 2 años, que son los machos que nos garantizan a nosotros la tasa de recomposición del hato ganadero. El 39% de todas esas salidas de machos tenía como objetivo exportación de ganado en pie, es decir, estamos sacando un número importante de estos animales en la exportación, y entonces eso nos permitía identificar que teníamos una tasa de extracción de estos animales muy alta, que reducía la capacidad de mantener nuestro hato ganadero. ¿Y cómo empezamos a identificar el impacto de eso? En la subasta, que es el lugar donde se comercializan los animales, encontramos un incremento de 18 puntos porcentuales en los animales de 1 a 2 años. Eso quiere decir que estábamos encareciendo los animales, lo que claramente iba a tener un impacto en la carne que nosotros estamos consumiendo y llevando al mercado. Pero también encontramos que teníamos muchas hembras entre 2 y 5 años, que son las vacas, las hembras reproductivas, que también estaban siendo exportadas en ganado en pie o sacrificadas, sí, y que también estaba generando un impacto. ¿Qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos asegurar mantener nuestro hato ganadero con una oferta permanente de animales, que después se traducen en oferta permanente de carne, con un sacrificio ojalá siempre legal, que pague su cuota de fomento, su impuesto de degüello en los mercados nacionales, asegurando que ese mayor consumo de carne que hoy tenemos, porque hemos venido incrementando el consumo de carne, como tenemos también un mejor salario, muchos de nuestros trabajadores tenemos mayor posibilidad de acceder a la proteína, necesitamos asegurar abastecimiento permanente. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura es que necesitamos contener la salida de esos animales en fase reproductiva para poder garantizar la tasa de reposición del hato ganadero, y con ello esperamos reducir el precio de la carne en todos nuestros mercados. Bueno, pues ella es Marta Carvajalino, la ministra de Agricultura, a esta hora del mediodía en nuestro noticiero aquí en Caracol Radio. Ministra, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos ustedes, Vanessa, Juan Diego, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, ministra. Reducir es la palabra, pero yo creo que en una democracia un presidente no puede prohibir la exportación de carne. Evidentemente Reducir. No, pero sí ejercer unos controles, ¿no? Sí, que es lo que creo que está explicando la ministra claramente en ese punto. Atención, que tenemos noticia de última hora, José David. Sí, Juan Diego, televidentes y Vanessa, muy buenas tardes. Mucha atención, que hay 3 militares heridos en zona rural del corregimiento. Nos confirma a esta hora el Ejército Nacional, el corregimiento de Travesías, esto es municipio, zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia. 3 militares heridos en combates contra disidencias de las FARC de alias Primo Gay, estructura 36. En estos momentos hay toda una operación militar para dar con la captura también de este cabecilla y de alias Lobo, quien está detrás de estos combates. Estos militares resultaron heridos, ya para finalizar, Juan Diego, tras el uso de drones con explosivos nuevamente. Y tenemos una noticia de un lamentable asesinato de un líder indígena en Arauca. María Fernanda. Sí, señor Juan Diego. Reinaldo Campos, gobernador del resguardo en Macaguán, en un sitio conocido como El Mordisco, esto sobre la vía que comunica a los municipios de Fortul con Tame en Arauca. De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron ayer hasta el mismo resguardo indígena. Para todas las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión de YouTube, estamos viendo en pantalla a este líder indígena, Reinaldo Campos. Los hombres armados llegan hasta el resguardo, se lo llevan a la fuerza y horas más tarde pues fue encontrado sin vida. En Caracol Radio conocimos, Juan Diego, un audio en el cual se habría anticipado este crimen, y el responsable sería Richard Santos, de las disidencias de alias Iván Mordisco. Escuchemos lo que dice este audio. Señor Reinaldo Campos, buen día, es gusto saludarlo, habla con Richard Santos nuevamente. ¿Qué día le envié un audio y me dicen que usted continúa empeñado en hacer la asamblea? Entonces ahí le envío la notificación, mijo, para que quede claro de las cosas. 2. Si usted sigue empeñado y me hace la asamblea, la cual estoy diciendo que paren, entonces decídase y defínase. Usted mirará si continúa con su cuento de la asamblea y yo miro si se la permito o no tengo la capacidad de pronto de recogerlo a usted y traerlo por acá para que me responda. ¿Listo?
Bueno, Juan Diego, además conocimos un panfleto que también todas las personas que nos siguen en este momento en YouTube lo pueden ver en pantalla, también con la firma de alias Richard, con estas amenazas. En este momento en Colombia 2026, 37 líderes sociales asesinados, 35 masacres y 3 firmantes de paz asesinados. ¿En este año? En este año nada más, en el año 2026. 37, estamos enero, febrero, marzo, en 4 meses. En 4 meses. El año pasado, en total, fueron 187 líderes asesinados, así que este año vamos prácticamente igual que el año pasado, Vanessa. Impresionante.